Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué siente esta persona cuando piensa en ti. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Muchísimas gracias por todo. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, bruja rosa con el 6 de copas. Esta energía nos habla mucho de que esta persona te echa de menos, de que es alguien que se acuerda mucho de ti, con un sentimiento incluso de nostalgia, ¿vale? Con este 6 de copas. Opción número 2, bruja morada con los enamorados, los amantes. La opción 2, la bruja morada, nos transmite mucho que hay aquí una conexión muy intensa, que es como que siente un vínculo hacia ti muy, pues de pasión, de afecto, de cariño, y que hay sentimientos, ¿vale? Hacia ti. Y la opción número 3, bruja negra con la luna. Esta opción, con esta energía, nos transmite que es alguien que tiene conflicto interno, dudas, miedos hacia ti, hacia la conexión. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Os dejo, recordad, en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. Recordad que podéis también parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja rosa, bienvenida a tu lectura. Bueno, si has escogido esta opción con este 6 de copas, nos está hablando de que aquí hay una energía muy emocional, que esta persona cuando piensa en ti conecta con los recuerdos vividos contigo y que como que hay momentos que siguen muy presentes, ¿no? Te tienen muy en cuenta y estás en su mente y yo siento que en sus sentimientos. Es como una sensación de nostalgia, también de recordarte continuamente, de que estás muy presente, aunque a lo mejor no lo creas, ¿vale? Recordad que son interactivos generales y que si no resuena podéis elegir otra opción, ¿vale? Tenedlo en cuenta, por favor. Tenéis que adaptar también bastante. Si no resuena nada, esta no es vuestra opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué siente cuando piensa en ti. Opción número 1, bruja rosa, qué siente cuando piensa en ti esta persona, 6 de copas. Bueno, pues como te digo, una conexión muy intensa con esta estrella. Yo siento con una persona que todavía te recuerda, que estás como muy presente. Puede ser que no te lo diga o que lo guarde para sí mismo, para sí misma, porque la luna me habla ahí como de mucha introspección. Siento que aunque a lo mejor sienta bastante por ti, no te lo expresa o no te lo comunica. Hay miedos también, siento. Puede ser a lo mejor que hay aquí cargas. En muchos de los casos puede ser que haya habido aquí un final bastante traumático o un final así un poco inesperado para algunos. A lo mejor esta persona ha tenido también alguna decepción en el amor y no se quiere involucrar contigo. Adáptalo, porque veo esas dos opciones. Como que por un lado puede ser alguien que no quiera avanzar contigo porque haya tenido decepciones en el pasado y no se quiera abrir a un amor nuevo, o que sea una pareja tuya y te recuerde o algo, o que ha habido ahí algo, ¿no? Muy intenso, aunque no seas pareja, te recuerde con bastante nostalgia porque ha habido un final o no se han dado las cosas como a él o a ella le gustarían. Aquí cargas sobre todo por parte de esta persona, o puede ser que tengáis ahí conflictos. Pues a lo mejor que esta persona esté en pareja o tú, o hay ahí cosas que no se hayan dado de la mejor manera, ¿no? O que no haya podido fluir vuestra historia de amor, ¿no? O de la manera que a él o a ella le hubiera gustado. A lo mejor es una pareja con la que has tenido algo, pero esto no ha salido hacia adelante. Me habla aquí de comunicación. Yo siento que esta persona es como que no te expresa la verdad de lo que siente o que a lo mejor tú piensas que ya te ha olvidado, en muchos de los casos. Pero es que sí que sigue conectando contigo y sigue recordándote. Hay aquí una nostalgia que siento que conecta mucho con esos recuerdos. Es que hay algo aquí que no ha conseguido soltar contigo y tu recuerdo aparece incluso sin buscarlo. Es decir, de repente pasa algo y se acuerda de ti o le vienes a la mente directamente, ¿no? Yo veo que es como que
esta persona piensa que vuestra historia de amor o no ha habido ahí como una justicia en vuestro vínculo, no ha sido equilibrada vuestra unión o no ha sido... Siento que te ve como alguien ahora un poco frío con él, con ella, ¿no? No te ha podido olvidar. Yo veo aquí mucho apego, veo que contigo sintió algo que no ha olvidado y que sobre todo cuando está conectando con él mismo, ella misma, pues a lo mejor en momentos que tiene de estar solo o sola en casa o en algún determinado lugar, es como que conecta más con esa unión contigo, ¿no? Con ese vínculo. Siento que parte de su corazón, hay una parte de su corazón que sigue ahí, ¿no? En la que sigues ahí. Y yo siento también que puede ser que estéis en un momento de mucha frialdad, porque yo a él le veo a ella también pensando mucho, más que con él dejándose llevar por sus sentimientos, pues poniendo aquí mucha mentalidad, mucha mente, ¿no? A vuestro vínculo. Veo que puede ser que estéis alejados ahora, que haya distancia geográfica o que haya un alejamiento porque esta persona se haya distanciado de ti o tú de lo de ella. Pero sí que es verdad que esta persona muchas veces cuando piensa en ti siente ganas de lanzarse contigo, de avanzar. Puede haber terceras personas en algunos de los casos, que tú ya tengas pareja o que él ya tenga pareja. En cualquier caso, esta persona cuando piensa en ti se acuerda mucho de ti, muchas veces le vienes a la mente sin quererlo y te recuerda con mucha luz, te recuerda con muchas ganas de mucho entusiasmo, ¿no? Si habéis tenido momentos de encuentros, de hacer planes juntos, juntas, a esta persona le gustaría volver a retomar esos planes o quedar contigo en algún momento. Pero sí que es verdad que veo que aquí ha habido como traiciones o como ese sentimiento de frustración en este vínculo que puede ser porque esta persona te haya herido, porque esta persona no se haya comportado bien contigo, porque a lo mejor se haya frustrado vuestro plan de estar juntos, juntas por algún motivo, por cargas, ¿vale? Adáptalo, como te digo, sois muchas personas y veo aquí varias opciones, varias situaciones. Opción número uno, 6 de copas. ¿Qué siente esta persona cuando piensa en ti? Opción número uno, 6 de copas, bruja rosa. ¿Qué siente esta persona cuando piensa en ti? Falta de confianza en él, en ella. Puede ser a lo mejor que haya habido traiciones, mentiras, engaños. Yo veo un alejamiento, pero es un alejamiento físico, porque esta persona te tiene muy presente y yo siento que tú también tienes muy presente algo a ella. Le gustaría que esto evolucionara, le gustaría tener un acercamiento contigo, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe si a lo mejor tú estarás receptiva, receptivo a ese reencuentro o esa reconciliación o poder acercarse a ti. Entonces es como, no me siento preparado, preparada para ello, igual necesito ayuda o no sé cómo hacer esto, ¿vale? Yo veo que puede ser que haya terceras personas en vuestro vínculo o hubiera en el pasado, ¿no? Y aquí, en cualquier caso, esta persona sabe y siente que hubo mucha falta de franqueza, mucha falta de ser claro o clara contigo, con esa as de espadas, con esa verdad, ¿no? Entonces, pues me habla de eso, de que no se comportó bien, o a lo mejor si no se comportó no se comportó de la manera más adecuada, no corrió riesgos a lo mejor, o no. Y ahora es como que también no sabe cómo gestionar esto, y no sabe si es buena idea acercarse a ti, aunque sí que quiere, ¿eh? Opción número uno, bruja rosa, 6 de copas. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número uno, bruja rosa, 6 de copas. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Pues que no actuó con coherencia. También siente que es como que el pasado, que como que ha pasado tiempo y ahora a lo mejor no es buena idea volver. Pero fíjate que yo veo aquí una conexión bastante intensa, que se siente agradecido por todo lo que has hecho, por él o por ella, agradecida, que le gustaría volver hacia ti. Fíjate, nada te limita, crea lo que quieras, ¿no? Entonces yo siento que es como que no ha cerrado esta conexión contigo para nada. O sea, fíjate, le apetecería acercarse a ti, tener una reconciliación. Siento que le apetecería tener un reencuentro contigo. En algunos de los casos, si no tuvisteis nada, ningún acercamiento pasional, siento que le apetecería mucho. Si lo habéis tenido, lo recuerda, lo rememora, lo revive.
le apetecería mucho soltar sus miedos, sus dudas y actuar contigo, pero ya te digo que, bueno, hay ahí temas por solucionar. Siento que esta persona como que piensa que no es buena idea, como que a lo mejor tú vas a estar muy frío, fría, y no vas a estar receptivo o receptiva. Así que bueno, me habla de todo esto, de que no tienen claras las cosas. Sin embargo, sí que recuerda, rememora lo vivido contigo. Puede ser incluso que yo veo como mirando fotos tuyas o si tienes acceso a tus redes sociales, accediendo un poco a ti para ver cómo está tu vida. Puede ser que no tengáis ahora contacto de ningún tipo, ¿eh? Para muchos de los casos. Opción número uno, bruja rosa, 6 de copas. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número uno, 6 de copas, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Pues es lo que es. Al final es una conexión muy intensa que yo siento que no ha sabido gestionarla bien esta persona. Está muy agradecido, agradecida por todo lo que le has dado. Al final siempre se acuerda de ti como... Yo siento que se acuerda de ti y siente bondad, porque te ve como una persona muy, muy bondadosa, bondadosa. Pero cuando mira en su interior y es como que siente una explosión de magia, ¿no? Contigo, es decir, esto era muy especial y al final, bueno, pues no se han dado las cosas como a mí me hubiera gustado. Me sale mucho el tema de los reencuentros íntimos. Yo veo que esta persona tiene muchas ganas de estar contigo íntimamente. Si no habéis tenido ningún encuentro, le gustaría. Y si habéis tenido, lo rememora, lo recuerda. Sobre todo cuando está tranquilo, tranquila, en su casa o en sitios o durmiendo. Incluso puede tener sueños contigo. Igual un poco subiditos de tono, ¿vale? Es que me sale mucho este tema. Opción número uno, bruja rosa, 6 de copas. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número uno, bruja rosa, 6 de copas. Yo siento que también cuando trabaja, cuando está a lo mejor haciendo, pues a lo mejor manualidades o trabajando o haciendo algo, le vienes a la mente. Puede ser que tenga también recuerdos tuyos por, bueno, pues algo que habéis vivido juntos. Puede ser que os uniera al trabajo o que a través del trabajo o de algo en concreto, de algún hobby, le vengas mucho a la mente. Es que él o ella como que tiene la meta de volverte a escribir, de avanzar o de a lo mejor volver de una manera amigable con esa amiga, ¿no? Siento que en su momento, si tuvisteis algo y fue unas parejas, no se comprometió de la manera correcta y adecuada, se me han caído todas las cartas, y está un poco esperando a ver qué pasa, a ver si a lo mejor tú le dices algo, sale un poco de este pozo en el que está metido, ¿no? Es lo que me dicen. Que veo un sentimiento como muy de recordarte, como de tenerte muy presente, de en algún momento incluso querer que le escribas o que retomar el contacto de alguna manera, si no os habláis ahora mismo. Y es como que yo siento que también esta persona cree que no fue el momento de estar juntos, que fue una fatalidad el no haber tenido algo más estable, o si tuvisteis algo estable, como que no duró mucho tiempo, o se frustró. No sé si sería que esta persona te traicionó o que hizo algo que no estuvo bien, o puede ser a lo mejor que también que no se pudiera dar vuestra historia, que fuera algo como muy fugaz, ¿no? Adáptalo, porque veo ahí, sea como sea esta persona, es como que tiene ahí una espinita clavada de, bueno, pues no se pudo dar como a mí me gustaría, en algún momento sí que piensa en retomar el contacto, en hablarte. Eso es lo que me llega. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número uno. Bruja rosa, 6 de copas, un consejo para ti. Valor sagrado. Bueno, te dicen que tengas en cuenta que eres alguien muy valioso, valiosa, que te des ese valor sagrado y que se ponga siempre por delante, en todo. La vidente de la luz, guía interior, naturaleza intermedia, cooperación. También te dice que eres una persona con una guía interior muy potente, que siento que tu mundo es como cooperar con los demás, colaborar con los demás y crear la vida que quieres en función a lo que te hace feliz.
y a lo que te mereces, porque hay veces que no te das tu valor, me están diciendo, ¿vale? Ese es el consejo que te dan. Ocio número uno, Bruja Rosa 6 de copas. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Normalmente los martes y los viernes a las 9 de la noche hora española. Como siempre os digo, si por lo que sea no puedo grabar los interactivos, os lo comunico en las publicaciones del canal. Gracias, hasta pronto, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Lección número 2, enamorados, bruja morada, bienvenido, bienvenido a tu lectura, bienvenido, bienvenida. Bueno, si has elegido esta opción con los enamorados, los amantes, hay una conexión muy, muy especial entre tú y esta persona. Yo siento que esta persona cuando piensa en ti siente algo muy real y no es un pensamiento cualquiera. Aquí hay mucha, mucha atracción, mucha afinidad y algo muy intenso. Vamos a ver con el tarot qué nos dicen. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Los enamorados, los amantes. Bueno, yo siento que esta persona le apetecería concretar algo contigo, con este papa, le apetecería, con este hierofante, le apetecería avanzar. Pero sí que es verdad que está ahora un poco resistiéndose a ello, ¿no? Me hablan un poco ahí como de que puede ser que no te esté diciendo lo que siente o que sí que es verdad que cuando piensa en ti, le vienen ahí como sensaciones y sentimientos muy bonitos hacia ti, ¿eh? Em, Esta persona, siento que le transmites algo muy bonito, que entre vosotros hay algo que no se puede ignorar y que siente contigo algo muy diferente, que no lo ha sentido con nadie más. El 6 de copas, fíjate, me habla ahí de muchas ganas de avanzar contigo, nostalgia, como mucha afinidad, te echa de menos, le apetece comunicarse contigo constantemente. Lo que sí que es verdad es que tiene miedo a hacerte daño o a sufrir él o ella, porque puede ser que a lo mejor en el pasado haya sufrido en el amor. Y esto es que es algo tan intenso lo que siente, tan bonito, que le desborda muchas veces con ese mago. No sabe cómo gestionarlo, ¿no? ¿De qué manera gestionarlo? Puede ser que viváis en países diferentes o que haya distancia de por medio geográfica o en ciudades distintas, aunque a lo mejor no estéis muy lejos. Y si no, pues me habla un poco de que esta persona puede ser que se distancie, que a lo mejor te vea como incluso que tú también te distancias de él o de ella porque a lo mejor no sabes lo que quiere contigo, pero sí que es verdad que hay ahí como mucha afinidad, pero esta persona tiene miedo de que a lo mejor las cosas no vayan bien contigo, que haya un final malo o que no se den las cosas de la manera que a él o ella le gustaría. Es como tiene muchas ganas, por un lado, de que esto suceda, pero por otro lado, no sabe cómo gestionar tantos sentimientos, lo que me dicen, ¿no? Le apetecería mucho avanzar contigo, invitarte a hacer planes juntos, juntas. Siento que hay ahí como una conexión muy intensa. Te ve una persona con mucho brillo, siente que le iluminas, que iluminas su vida. Yo siento que puede ser que en algún momento te haya dicho que eres su sol o que das luz a su vida, ¿vale? Pero sí que es verdad que veo una persona que no te termina de decir claramente lo que siente o que no es alguien que funcione mmm, comunicándose emocionalmente, ¿no? Es como que se guarda mucho las cosas para sí mismo y yo siento que esta persona también piensa que no eres una persona más en su vida, que eres alguien muy importante, siente mucha profundidad y cuando piensa en ti, como te digo, siente una conexión que no sabe explicar, una conexión como que va más allá de lo físico. Esta justicia me habla ahí de que le transmites también equilibrio, que es como que le ayudas en sus cargas, en sus agobios. A lo mejor esta persona cuando se siente agobiado, agobiada, recurre a ti o habla contigo, como que le das esa calma, esa claridad y le gustaría tener una oportunidad contigo, ¿eh? Hay aquí una conexión brutal, brutal. En esta opción, una conexión brutal y esta persona cuando piensa en ti siente ganas de avanzar, siente ganas de declararse si no te ha dicho lo que siente y ganas de decirte que está enamorado, enamorada de ti. Yo a esta persona le veo enamorado, enamorada de ti y lo voy a decir hasta las trancas, sí. Sí, sí, es que mira, el 2 de copas y el caballero de copas, aquí hay una conexión brutal. ¿Vale? Una conexión brutal entre vosotros, vosotras. O sea que, si no te lo ha dicho, yo siento que sí que cuando piensa en ti se muere de ganas por decírtelo. Sí. Vamos a ver más.
Mira, estaba entre estas cartas, que no sé si ha sido de la otra opción, el 3 de bastos, y me parece súper significativa porque esta persona cuando piensa en ti también mira al horizonte como tengo que tener algo con ella, con él, no puede quedarse esto en no intentarlo, en esa oportunidad, nos merecemos esa oportunidad, aunque no lo tengo claro o dudo o hay cargas, pero me gustaría mucho avanzar contigo y lo tiene muy claro en ese sentido, ¿eh? Opción número 2, bruja morada, los amantes. ¿Qué siente cuando piensas en ti esta persona? Mira, se me acaba de dar la vuelta, te quiero con amistad. Puede ser que ahora te esté diciendo que solo sois amigos, que bueno, que hay una amistad ahí encima de la mesa, pero esta persona tiene sentimientos reales por ti. De momento en el presente es como que te está indicando, te está diciendo que solo hay amistad o transmitiendo, ¿no? Pero aquí hay un flechazo increíble, esta persona se enamoró, esta persona yo siento que se sintió atraída hacia ti en el primer momento desde el primer momento que te vio un flechazo. Fue como muy inesperado lo que sintió y se viene una invitación en camino, ¿eh? Hay algo inesperado, hay una invitación que esta persona te va a hacer, posible historia, sí, y te quiero con amor. Fíjate ¿qué es lo que te estoy diciendo? Te quiero con amistad, te quiero con amor. Aunque a lo mejor de cara a la galería, de cara a lo que te expresas, te quiero con amistad, solo somos amigos, te quiere de verdad. Esta persona está enamorada o enamorada de ti. No descarta el tener esa posible historia juntos, porque esto está evolucionando. Es decir, yo siento que cada vez se siente más atraído por ti, atraída cada vez siente más por ti. Entonces, pues claro, al final me habla de eso, de que quiere intentarlo contigo. Opción número 2, bruja morada, los enamorados, los amantes. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número 2, los enamorados, los amantes, bruja morada. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, pues siente algo muy, muy potente con esta mariposa. Siente que esto es como algo que va creciendo cada vez más. Tiene miedo a que tú no le correspondas, a que esto, si lo intentáis, no salga bien, a perderte también. Pero al final yo siento que se va a rendir a crear algo contigo, a co-crear esa historia de amor. De momento se lo está negando, pero no descarta en un futuro abrir esa puerta, a tener algo intenso, a tener algo mágico. Siento que quiere un compromiso contigo, pero también se tiene que comprometer con él mismo y ella misma porque ha tenido malas experiencias, ¿no? Tiene que aprender de experiencias del pasado. Entonces, ahora mismo lo que tienes que tener con él, con ella, y esta persona es lo que te puede pedir, o a lo mejor lo que necesita es paciencia, ¿no? Pues el esperarles, esperarlas, si verdaderamente así lo crees y así lo consideras, porque yo una persona que eso, que necesita un poco de paciencia, ¿no? De espera, de, bueno, pues ahora igual no es el momento más adecuado para avanzar. Es lo que me dicen, a lo mejor por las circunstancias, igual se acaba de separar recientemente o hay algo ahí que tiene que sanar, ¿vale? Adáptalo porque es muchas personas. Vale, vamos a ver más. Yo veo, como te digo, una conexión bastante importante contigo. Vale, vamos a ver más qué más nos dicen. Bueno, yo es que a esta persona le veo enamorada, enamorada hasta las trancas, como te digo siempre, cuando veo estas conexiones tan intensas y tan bonitas. Vale, vamos a ver más. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 2, bruja morada. Los amantes enamorados. ¿Qué siente cuando piensa en ti? ¿Ves? Yo siento que sobre todo está como, estás como muy interiorizada o interiorizado dentro de lo de ella, que es como que te recuerda mucho, hay algo muy intenso. Cuando piensa en ti eres un motivo feliz. Cuando piensa en ti sonríe. Cuando piensa en ti hay una felicidad que no sabe de dónde viene, pero es como que se le ilumina la cara, ¿no? Y la energía también. Está como en perfecta armonía cuando piensa en ti. Siente una conexión muy intensa y siente felicidad. Esto es algo muy abundante, fíjate, raíces de abundancia. O sea que siento que a veces puede ser que esta persona no te diga lo que siente o se muestre frío contigo, o esté muy espejos, pero al final esta conexión yo siento que va a dar frutos porque yo os veo muy conectados, conectadas. Esta persona siente el mundo contigo, siente el mundo, pero el mundo en su más amplitud, o sea, felicidad también, una conexión muy grande a tu lado. Opción número 2, bruja morada, los enamorados. ¿Qué sientes cuando piensan en ti?
también tiene miedo de que esto salga mal, de que a lo mejor no sea buena idea avanzar contigo. Te tiene como muy presente en su vida, ¿eh? Pero también tiene muchos miedos, ¿vale? Tiene muchos miedos de que si esto se da entre vosotros, vosotras, salga mal. Puede ser que estéis conectados, conectadas a través del trabajo, ¿eh? Que sea tu compañero de trabajo, que te una el trabajo, su trabajo. Yo siento que habéis tenido vidas pasadas, ¿eh? En el pasado estuvisteis juntos, juntas o vivisteis ahí alguna vida pasada eh, que os unió. Esta conexión viene del pasado. Es como que él o ella piensa que sería justo tener algo contigo. Le produces unas emociones increíbles, tanto de miedo como de felicidad. No sé, esta persona tiene miedo también de que a lo mejor tengas a alguien ahí que pueda estar interesado o interesada en ti. Yo te digo que él o ella, cuando menos te lo esperes, va a lanzarse y te va a decir algo que te va a descolocar o te va a decir que está enamorado o enamorada de ti. Sí, de momento está en esa incertidumbre, pero yo siento que luego va a haber un despertar ahí en esta persona y sí que te va a confesar lo que siente y si tú quieres vais a poder estar juntos, ¿eh? Juntas. Lo que pasa es que ahora no le veo, la veo en su mejor momento, es como, bueno, no veo, le veo que se lance de momento, ¿no? Pero más adelante yo te digo que sí. Bueno, son interactivos generales, como os digo siempre, tenéis que adaptar, así que si no te resuena, escoge otra opción porque pues muchas personas. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 2, bruja morada, los enamorados. Consejo para ti, opción número 2, bruja morada, los enamorados, un consejo para ti. Activa la calma, perdón, la paz y la calma. Te dicen que no estés nerviosa, nervioso, que estés tranquilo, que te centres, que te tranquilices. Todo va a ir bien, me están diciendo. Esta frase me la marcan, remarcan mucho. Todo va a ir bien, ¿vale? Todo va a ir de la mejor manera posible para ti. Activa la hermandad. Yo siento que hay aquí como un vínculo con esta persona que te une como de hermandad. Y no de hermandad de hermanos, a ver si me explico bien, de hermanos o hermanas, sino de afinidad de almas, ¿vale? Me siento tan bien con esta persona, me es tan familiar y esta persona quiere algo contigo y tú con él o con ella, con lo cual yo veo que esto se va a dar, pero como te digo, un poco más adelante, ¿vale? Opción número 2, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda, como te digo, son interactivos generales. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por cualquier motivo no puedo grabar el vídeo, os lo notifico en las publicaciones del canal, ¿vale? Que la semana pasada, el viernes, pues no pude subir vídeo, no lo grabé porque descansé. Así que tenedlo en cuenta. Gracias por todo. Hasta pronto. Que vaya muy bien. Opción número 3, bruja negra, la luna, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, si has escogido esta opción con esta luna, yo siento que aquí la energía ya es más compleja. Yo siento que esta persona cuando piensa en ti siente mucho, pero no lo entiende del todo, no te lo expresa, es una persona como que está muy hacia adentro, no sabe si verdaderamente aquí hay algo o si todavía se acuerda de ti. Vamos a ver. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número 3, bruja negra. ¿Qué siente cuando piensa en ti la luna? Nostalgia. Nostalgia, un sentimiento de conexión, dudas, miedo. Yo siento que bloqueo también. Y es como un poco contradicción, porque por un lado no sabe qué hacer, es como sentimientos encontrados. Y yo siento que todavía tiene sentimientos por ti, con esa reina de copas. Te ve como una persona bastante sentimental, bastante empática o empático, alguien como que le dio mucho o que le da mucho, si todavía estáis en contacto. Y yo siento que es como que, siento que también esta persona es como que tiene un sentimiento de culpa, de frustración, porque piensa que si hubiera dado más o si te diera más ahora, si no ha pasado nada, si no ha ocurrido nada, pues es como que siento que podía haber puesto más de su parte para que esto ocurriera, podía haber trabajado más en el vínculo, podía haber
tenido más iniciativa contigo. Entonces todo esto como que le frustra, ¿no? Es como si yo hubiera liderado más esta situación, si yo hubiera puesto más de mi parte, si yo hubiera trabajado más, este vínculo puede ser que tuviera un éxito, ¿no? Que hoy en día estuviéramos juntos. Puede ser que os una al trabajo en algunos de los casos o que haya un vínculo o un nexo laboral. Pero también me habla de eso, ¿no? De si hubiera sido más asertivo, si hubiera sido una persona, esta persona cuando piensa en ti, como que mira mucho hacia el pasado. A ver, tenéis que adaptar, son interactivos generales, lo que os digo siempre, tenéis que adaptar con lo que estoy diciendo. Puede ser que os dé varias opciones. Siento que me viene mucho el hecho de que para algunos esta persona es alguien de tu pasado que no se dio un vínculo o que si se dio se frustró o fue algo que muy corto en el tiempo o que esta persona no terminó de abrazar ese vínculo, de formalizar una relación estable a lo mejor contigo, tienes que adaptar. Para otros casos estoy viendo que a día de hoy todavía tenéis contacto y que es a día de hoy cuando no se está dando nada, cuando hay mucho conflicto, cuando puede haber terceras personas, parejas, eh, sea como sea, esta persona no ha sido asertivo contigo, no te ha dicho la verdad, no ha sido sincero, sincera, ni en el pasado ni ahora, ¿no? Es decir, si esto viene del pasado, pues en el pasado. Si solamente os conocéis desde hace poco y no ha habido ningún vínculo entre vosotros, ninguna relación estable ni nada, o no habéis tenido nada, esto es como que a día de hoy también le frustra. Es que yo veo una persona como que se está todo el día está en conflicto, pero a la vez como sintiéndose culpable, ¿vale? Por su indecisión, porque no termina de avanzar. Siento que hay emociones profundas, pero mucha confusión a la hora de qué quiere contigo. No lo sabe ni él, ni ella. Yo siento que es como sí, pero no. ¿Ves? El mago me habla ahí de tener las herramientas necesarias, de saber cómo gestionar esto, pero el 3 de espadas me habla ahí como de dolor, de frustración, de no sé qué hacer con esto, no sé cómo avanzar. Me apetecería avanzar, pero luego es como que no encuentro el equilibrio para hacerlo. Entonces veo a alguien que no sabe qué hacer. A veces quiere acercarse, otras veces es como que siente que no es buena idea, no tiene las fuerzas necesarias para hacerlo, mucha indecisión, mucha inestabilidad veo en este vínculo, ¿no? Le gustas mucho, cuando piensa en ti siente una necesidad de acercarse, una necesidad de avanzar, le gustas muchísimo, le encantas, pero luego no sabe cómo gestionar lo que siente. Se deja llevar también por sus miedos, aunque tú le atraes muchísimo, aquí hay muchísima pasión. Yo aquí, este diablo y estas de bastos me habla de pasión, de una pasión además exacerbada, ¿no? Es como, uff, es una pasión tan intensa que no puedo deshacerme de este vínculo, pero por otro lado me resisto a avanzar contigo, ¿no? O a dejarme llevar por esa pasión. Puede ser que te esté autoengañando o que te haya dicho alguna mentira, pues para no avanzar. Veo mucha contradicción en esta opción, ¿eh? Mucha. Conflictos, lo que siente por ti es real, pero no lo ve con claridad y piensa que no es buena idea avanzar contigo. Fíjate que lo que estoy viendo yo aquí también es sobrecarga emocional. No se ve como mucha, que siente bastante por ti, pero que no lo sabe gestionar de la mejor manera. Lo gestiona de una manera muy mal, muy mala. Entonces al final esto afecta bastante, le afecta a ella y a ti. Porque yo veo aquí como mucho conflicto personal, también puede ser que haya cargas aquí, terceras personas o algún tipo de cargas, adáptalo, pero no termina de abrirse a ti por eso. Opción número 3, bruja negra que siente cuando piensa en ti, la luna. Siento que es como que en el presente muchas veces rechaza el estar contigo o hay muchísima atracción, fíjate que te lo estoy diciendo, física y mental, porque yo veo aquí una atracción, mira, es que nos ha salido atracción y atracción física, o sea, le encantas. Yo con ese diablo y esas de bastos, es que esto es pura pasión, ¿vale? Pero también yo veo que tienes sentimientos por ti, con este te quiero con amor, pero es como que no sabe cómo avanzar, no sabe cómo gestionarlo. También yo veo una persona a veces tímida, inmadura, que le cuesta mucho expresar lo que siente por ti, que a veces a lo mejor te dice alguna cosa inesperada y otras veces como que pasa de ti, ¿no? Hay falta de confianza en él o en ella, no se siente preparado o preparada para estar contigo, entonces a veces se aleja, hay distanciamiento, o no tienes claras las cosas, o no sabe qué hacer, o como que esta situación le supera, ¿no? Opción número 3, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 3, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Mira adentro, no es el otro, eres tú, cede. Yo siento que es como que tiene que hacer un ejercicio de
introspección, autocrítica y ver cómo gestiona todo esto, porque al final está viniendo muy grande lo que siente por ti. Y es como que siente también que aquí no, esto no avanza, que no va a cambiar nada en vuestra situación, en vuestra relación, a veces no actúa con coherencia. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Como te digo, sentimientos desbordantes. Es como que también siente que a lo mejor esto no va a avanzar nunca, se conforma con lo que tiene, pero por otro lado hay una dependencia mental, física, pasional hacia ti y con unos sentimientos que te digo que le desbordan. La imagen y otros condicionamientos. Puede ser que aquí pues esté mal visto que por lo que sea, por imagen, pues no sé, que estéis juntos, a lo mejor tenéis diferentes creencias religiosas, o a lo mejor pues está mal visto en vuestro entorno que estéis juntos por diferencia de edad o juntas, o porque hay parejas por en medio, o porque sois los dos del mismo sexo y esto en vuestro entorno a lo mejor no se acepta, ¿no? Que es perfectamente respetable, pero como que hay ahí algo que no permite que avance vuestra relación. Hay muchos condicionamientos, pero yo veo incluso condicionamientos eh, bastante importantes a la hora de avanzar. O hay terceras personas, o está mal visto que estéis juntos por algún motivo, ¿no? Adáptalo. Esta persona, sea como sea, es como que no se termina de abrir contigo, no dice lo que piensa realmente, entonces te confunde. Te confunde mucho porque puede ser que a veces esté súper receptivo o receptiva contigo, te hable mucho, se muestre bien contigo. Si tenéis una relación en oculto, incluso te exprese que quiere estar contigo, que quiere una relación, y otras veces, pues a lo mejor te diga que no es buena idea, o que es como que yo le veo a veces bloqueada, ¿no? Como sí, pero no. Parece veces que sí y otras veces que no. No actúa con una coherencia sostenida en el tiempo, con una coherencia, eh, pues eso, a largo plazo. No, no es todo, pues a veces parece que sí, otras veces que no. A corto plazo parece que te quiero, otras veces te digo que no. Así veo a esta persona, de verdad. Opción número 3, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 3, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? No termina de dar frutos esta relación, va muy lenta. Esta persona es como que no termina tampoco de tener esa visión más elevada en conjunto sobre ti, sobre la situación contigo, cómo gestionar esto. También siento que a veces puede ser que para algunos que se deje influenciar por su entorno, personas que le malmeten entre vosotros, vosotras, o que no le aconsejan bien, ¿no? Y no termina de ser esto fructífero. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, pues siente bastante, pero a la hora de avanzar, no termina de avanzar. Le despiertas mucho, pero es como que siempre va necesitando tiempo, que no termina de gestionar esto bien, hay una explosión de magia, pero se contiene. Si habéis tenido encuentros íntimos, esta persona lo rememora, lo recuerda, lo revive, le encantaría tener más momentos íntimos contigo y si no se muere de ganas de tener momentos contigo íntimos. O sea, le encantas, le gustas muchísimo, le atraes muchísimo. Yo veo una pasión con este diablo, el as de bastos, que me salió aquí juntos y estos encuentros íntimos. O sea, esta persona se muere de ganas, se muere de ganas por estar contigo íntimamente, dar rienda suelta a su pasión. Si no habéis tenido nada, tiene muchas fantasías con esto, ¿vale? Si habéis tenido algo, igualmente lo sigue recordando y tiene más fantasías contigo, igual nuevas, ¿no? Si ha ocurrido ya algo entre vosotros y vosotras. Opción número 3, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 1, opción número 3, perdón, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 3, bruja negra, la luna. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Pues es que yo veo que sí que hay amor entre vosotros, vosotras. Esta persona yo le veo enamorado de ti, con sentimientos, pero no termina de despertar. Lo lleva todo como en secreto, fíjate, o guardado para él o para ella. Si tenéis una relación en oculto, es como que no termina de abrirse. Pero aquí hay una atracción increíble, lo que te llevo diciendo toda la lectura, ¿no? Puede ser que haya terceras personas o puede ser que esta persona se vea a veces como en un conflicto muy grande, siempre te pide tiempo, siempre te dice que no es el momento o incluso si no te lo dice a ti, pues se lo dice a sí mismo, ¿no? No es el momento, no sé cómo hacerlo, no encuentro las respuestas adecuadas a mis preguntas, no está siendo justa con lo que siente y contigo. Sin embargo, yo le veo muy conectado a ti. Es que llevo una relación ahí como muy intensa, un vínculo muy estrecho, que aunque quiera pasar desapercibido y aunque quiera no involucrarse en una relación contigo o tener algo contigo, no lo puede evitar. Yo veo ahí como que es algo
que es que no lo puede controlar, ¿no? A veces parece que sí que lo controla y que parece que sí que se bloquea, pero otras veces yo le veo como con unos sentimientos muy fuertes hacia ti y mucha pasión. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 3, bruja negra, la luna, un consejo para ti, opción número 3, bruja negra, la luna, consejo para ti. Una perspectiva superior. Te dicen que mires esto desde una perspectiva superior, si te compensa, si no, porque al final lo que os digo siempre, ¿no? Tú vas eligiendo lo que quieres en cada momento, lo que te viene mejor, y tú tienes el poder de cambiar tu futuro, con lo cual muchas veces nos centramos en el futuro, 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 qué pasará, qué pasará, qué pasará, que es lo que más nos preocupa, pero tenemos el presente aquí, aquí, en nuestras manos, ¿no? Es con lo que podemos trabajar, con lo que podemos funcionar, ¿no? Es decir, vale, si quiero un futuro de esa manera, tengo que guiarme por mi presente, tomar decisiones. Y yo siento que esta persona, al final, no sé si te vendrá bien, tienes que mirar por ti, por tu felicidad, y a lo mejor llevas tiempo esperándola y esta persona no da pasos, con lo cual ya depende de ti ese futuro y lo que quieres conseguir en tu vida y si te merece la pena esperar, lo que os digo siempre. Construye unos cimientos sólidos. Sea como sea, las relaciones se construyen con unos cimientos sólidos. Las relaciones tienen que ser bueno, por ambas partes. Tú das a esa persona, pero también tienes que recibir de ella o de él. Tienen que ser relaciones equilibradas, relaciones sólidas. Si quieres una relación estable, obviamente. Entonces te dice que tampoco depende solo de ti, pero que te fijes, a ver, porque se me está desenfocando la cámara ahora, que te fijes y que tengas en cuenta si quieres tener una relación a lo mejor no tan estable con esta persona, si te compensa, si no, y construir los cimientos adecuados para ti. Pero esos cimientos que te hagan feliz, porque al final lo que os digo siempre, si tú eres feliz o estás bien, todo lo demás es secundario. Si a ti si te compensa tener una relación a lo mejor con esta persona intermitente y estás feliz y estás bien, adelante. Pero yo lo que siempre os digo es que miréis por vosotros, ¿no? Sin hacer daño a nadie, pero que tengáis en cuenta qué es lo que os produce felicidad, qué es lo que os viene bien, qué es lo que os da tranquilidad, ¿vale? Es lo importante. Opción número 3, Bruja Negra, la luna. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales, como os digo siempre. Así que tenlo en cuenta, ¿vale? Que si no resuena, tienes que elegir otra opción o adaptar. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir vídeo, no puedo grabar, os lo comunico siempre en las notificaciones, perdón, en las publicaciones del canal, ¿vale? Os lo notifico siempre en las publicaciones del canal. Gracias por todo, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.